Las 7, las 6 en Canarias. Hoy es el día de San Francisco de Paula, que antes era un nombre muy habitual en las familias reales españolas. ¿Qué familia tenemos en España? ¿Qué gente tan guapa? ¡Viva España! O sea, señores, a ver, Torra, Junqueras, señores. Ya, pero a usted le interesa mucho, me interesa mucho. Que es normal, no va de nada, puede ser reina de España, o vaya usted a saber lo que pasará dentro de un tiempo, que nos dure mucho su padre, su madre, su hermana, que va a cumplir 18 años, pero no se puede empezar en peores circunstancias y haber mejorado tanto la imagen de la monarquía. Por Dios bendito, que no nos quiten fotos. Es que el padre muy bien, pero el otro día no se puso suficiente crema solar y ha salido colorado como un tomate y dice, esto pasa por no llevar protección. Pues sí, señor. Pero el padre no, el padre del padre, es decir, Juan Carlos, va y demanda a estas alturas a Revilla. Pero vamos a ver, esto es como demandar al follonero. ¿Qué más quiere el follonero? Bueno, en fin. Que felicidades a todos los Francisco de Paula, que además, es que claro, el pobre es santo patrón de Calabria, fue uno de los grandes santos del reino de Nápoles cuando gemía bajo la bota de los gabachos. Ya llegaron los españoles y era otra cosa. Pero en fin, regular. Francisco de Paula, ya digo, ahora muy pocos se llaman Francisco de Paula, pero era un nombre tradicional de los reyes de España. En la familia siempre hay Franciscos de Paula. Hoy vuelven las lluvias, hay una borrasca que entra por donde tiene que entrar, por el Mediterráneo, que es lo normal, y hay otro frente menor, pero vaya usted a saber, que entra por el Mediterráneo. Y el Mediterráneo ahí sí que los chubascos degeneran en riadas en cuanto uno se da la vuelta. Y hay alerta amarilla por tormentas en toda la mitad norte, pero además también puede llover mucho en Canarias, donde las torrenteras y las riadas son también frecuentes. O sea que es un día muy complicado y para seguir, digamos, al minuto, pues cómo está la situación. Inestable, porque estamos a 2 de abril, pero sobre todo porque está todavía por deshelar. Las presas están todas abiertas. Hombre, aquí se explica por qué no hay que volarlas. Han volado más de 100 presas. Es que las hizo Franco. Pues sí, yo también hice el bachiller con Franco. Ya quisieran tener ese bachiller todos los de Consejo de Ministros, y ahí incluyó a todos. Pero bueno, las temperaturas son algo más frescas y ahí se van a quedar 3 o 4 días. En Madrid unos 17 grados, fresquito, paseable. La máxima nacional de Nuevo Orense, en solitario, pedaleando muy bien, 25 grados. Y la mínima en Palencia, que también se ha decidido a marcar un territorio que hasta ahora estaba siempre ocupado por Soria, Teruel y Soria, generalmente Teruel, a veces León, Granada, según el día, pero no te da la máxima que la mínima, pero lleva ya varios días Palencia con P, es bilabial sorda, que es... no se oye nada, ¿verdad? En cambio si dices Valencia, bueno, pues Valencia es otra cosa. Es Palencia, la Palencia del Gran Arconada, 4 grados. La verdad es que con este gobierno nunca sabe uno si es que se han equivocado o fingen que se han equivocado, pero ya han dejado la semillita. O sea, este gobierno yo no creo que haga nada improvisado. Lo que pasa es que su nivel intelectual es tan bajo que hasta lo que prepara les sale mal. Pero es que es normal. O sea, si tú coges a un montón de zurupetos, de analfabetos funcionales, etcétera, y dices que nada, pues que tienen que hacer una 10ª o Espinela, por Vicente Espinel, que tanto le gusta a nuestro Santiago González en la República de los Tontos, pues no sabe. Va a saber Óscar Puente, el Óscar Bután, pues nada. Le dices que haga un soneto a López y te hace cada verso de una medida y luego que tenga 40 versos. Dice, no, que un soneto son 12. Uy, ¿por qué 12? Pues son así. Si es que son así. Entonces, toda esta historia de las universidades privadas, es verdad, creo, Rosana, buenos días. Hola, buenos días. Que tú me dijiste que primero El País hizo un reportaje de alarma. El domingo. Es que en las universidades públicas está subiendo mucho
el asociacionismo, digamos, conservador. Aquí llaman conservador a defender la Constitución. Sí. ¿Y entonces cómo estarán las privadas? Pues al 100%. ¿Qué quieren? ¿Que salgan comunistas después de lo que cuesta pagarse una educación? Pero en tiempos, en la enseñanza pública había un gran nivel y había asociacionismo también de izquierdas en las universidades y no había un nivel tan bajo como ahora. ¿Por qué? Porque la primaria era buena y la secundaria también. Y cuando llegaban a alguien a la universidad el nivel intelectual era alto y había exámenes continuamente. Y eso es malo para los pedagogos de izquierdosos, es malísimo. Hay que esforzarse, se produce un gran estrés en el niño. ¿Cómo que un gran estrés? ¿Pero cómo que un gran estrés? ¿Cómo vas a aprender sin esfuerzo? En la vida sin esfuerzo no se hace nada. Y si ya desde el principio le evitas el esfuerzo al niño, mal vamos. Yo me examiné a los 10 años de ingreso, de beca. La saqué adelante, mantuve la beca todo el tiempo que estudié, siempre, media de 7 para arriba. También a los 14, reválida. A los 16, reválida. A los 17, en el PREU, que es el ahora COU, otro examen de entrada en la universidad. Entonces se entraba de cualquier manera. Bueno, esto como ahora, que la selectividad pasa en el 97%, es decir, salvo los que se murieron a la hora, se pusieron muy enfermos, quiero decir. En el examen pasa absolutamente todo el mundo. ¿Qué selectividad es esa? Hay carreras que no hay ni siquiera profesores y en cambio hay otras carreras que aprueba la gente y no sabe qué hacer con el título. Eso es verdad, hay un desajuste total en España entre la realidad de lo que necesita el país y lo que producen las universidades. Pero de todas las universidades, las que peor van son las públicas. En todas, no, hay departamentos muy buenos en algunas universidades públicas, algunos departamentos en algunas universidades, y tienes que brujulear. En cambio, las privadas ya vas a tiro fijo, porque ofrecen generalmente títulos más acordes con el mercado. Hoy publica, como siempre, Olga San Martín, hace un trabajo muy bueno en El Mundo y además editorialmente se dice, vamos a ver, si han aumentado lo que han aumentado las privadas, más del 50% en los años sanchistas, y las públicas se han estancado, pues es por muchas razones, no solo una, porque es abrumador, o sea, es que no haya subido nada, unas décimas o centésimas con Sánchez, y en cambio las privadas han doblado. ¿Por qué? Porque el descrédito es tal. La incapacidad que tiene lo público, que se convierten en grupos, en sectas, en intereses, en pandillas, que lo estamos viendo con la Complutense. Es la más grande de España, tiene algunos departamentos muy buenos, pero bueno, el nivel de corrupción de lo público, ahí está la cátedra de Begoña Gómez, donde se ha visto que una tía que no pasó del bachiller de un máster al que no podía asistir como alumna. Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué es eso? Pues corrupción. En la privada no pasará, pero le penalizarán. Porque esto es como votar con los pies en los países comunistas. ¿Que es malo? ¿Cómo se sabe? Por la gente que se quiere ir. Que no votan, no, pero con los pies sí votan. En cuanto pueden se largan. Pues esto pasa igual. Y en las universidades privadas las habrá mejores y peores. Pero es muy fácil comprobar. En 5 años tú ya sabes qué universidades tienen predicamento, que son las que te cobran más, como es lógico, y otras pues que cobran menos o que hay determinadas áreas que no las cogen, etcétera. Pero ¿por qué ahora salen con un montón de leyes que tienen que tener 3, 4, 5, no sé cuántas? Son todo obstáculos. Pero ¿por qué si alguien quiere hacer una universidad privada que haga solo matemáticas, eso es ilegal? ¿Pero en qué cabeza cabe? Matemáticas que, por cierto, yo no sabía que es una de las más demandadas y que tienen menos profesorado de altura para lo que necesita España. Bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué no puede haber una universidad privada que solo haga matemáticas? Tienen que ser 3, ¿por qué no 4? ¿Por qué no 2? Métanse los chiquilimandangas estas que se inventan, todo por poner obstáculos. Tenemos en España, está pasando con la medicina, la primaria, la medicina de familia. Resulta que hay 30.000 casos pendientes de homologación de título, se necesitan en este momento en torno a 10.000. Todo depende de lo que diga, los puestos que deje, pues luego lo pagan las comunidades autónomas, que deje la ministra, mi mema,
y no deja. Que vamos a ver, que hay 30.000 médicos que lo que piden es que le homologuen el título. Vienen de Iberoamérica casi todos, porque últimamente también vienen brasileños, pero sobre todo de Argentina, de Perú, de México, de Ecuador, de Chile, de Uruguay. ¿Me va usted a decir que el nivel de esos médicos es malo? Pues no es malo, y menos para atención primaria. Pues no, señor, embudo. ¿Y esto de quién depende? Del Ministerio de Sanidad, que no hace más que estorbar. En las universidades pasan lo mismo. Dejen ustedes que compita la gente. Claro, es que estos hoy en mercado y en competencia, uy, ¿por qué? ¿Pero por qué tienen que ser 3 las ramas? Una universidad privada que se especialice solo en literatura, solo filología. Bueno, si yo hubiera empezado ahora, me hubiera encantado ir a esa universidad. Y fui a la mejor del mundo entonces, que era la de Filología Española en Barcelona. Ahora no se puede celebrar ni un homenaje a Cervantes. Pero la verdad, cuando ellos hacen como que Mari Chusma ha conseguido un pleno al 15. O sea, ha conseguido que las 4 asociaciones de jueces y las 3 de fiscales, todos hasta los rojos de su cuerda, la pongan verde. ¿Qué creen? ¿Que se arrepiente? Que está lo mismo Juana que su hermana. Cuando hacen como que se arrepienten es muchísimo peor. Peor, primero porque son muy tontos. Entonces se les abren las costuras. Pero luego porque es que no piensan cambiar. Ellos viven en un perpetuo estado de anuncio político, siempre. Y entonces, si ven que la juventud se les escapó hace tiempo. Y además cada vez hay menos jóvenes y más abuelos. Esa es una realidad en la que al parecer no se fijan. Pero bueno, vamos con esta historia, porque, insisto, la Constitución española establece la libertad de cátedra. Y la libertad de cátedra es también la creación, además lo hace explícitamente, la creación de centros educativos. Con la libertad de cátedra, con todas las garantías que tiene que haber en un sitio donde también la educación está sometida al mercado y a la competencia. ¿Quiere usted decir que hay que pagar? No, quiero decir que tienen que valer los títulos. Al que no tiene, por razones económicas, que su prestación sea buena y que salga un buen médico, un buen profesor o lo que sea. Y el que no valga, pues no entra a la universidad. Es que es muy pobre. Bueno, pues que se espabile, porque este es igual de pobre y tiene sobresaliente. En cambio, a lo mejor resulta que es un fontanero extraordinario y se hace millonario. Más fácil hacerse rico como fontanero que como profesor de música, salvo David Sánchez Pérez Castejón. Vamos con este lío, que no es un lío, es la típica fechoría puñalada al Estado de Derecho de Sánchez y sus chicos. Buenos días, Federico. Las palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero sobre el caso Alves y sobre las universidades privadas que imparten estudios en España han sido tan escandalosas que se ha visto obligada a pedir disculpas y matizarlas. Junto a ella, otros miembros del Ejecutivo, como la ministra portavoz Pilar Alegría y el ministro de Interior y jurista Fernando Grande Marlaska, que pedía rigor a sus compañeros en la lectura y posterior interpretación de las sentencias. El matiz introducido por el Gobierno se produce después de que 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, en un respaldo a las 4 asociaciones judiciales y de fiscales críticas con Montero, exigiesen responsabilidad al Ejecutivo. En cualquier caso, el Consejo ya había aclarado que la revisión de sentencias por parte de tribunales superiores forma parte de la normalidad del Estado de Derecho cuando los miembros del Gobierno continuaban defendiendo la libertad de opinión. El Partido Popular Europeo ha denunciado ante la Comisaria de Justicia los últimos ataques del Gobierno a los jueces. También lo ha hecho la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. Vamos a escuchar a Montero, Alegría y Marlaska. Evidentemente la retiro y pido disculpas por esa expresión, pero quiero ir al fondo del asunto. La presunción de inocencia no puede ser incompatible con la credibilidad y con la fiabilidad del testimonio de las víctimas. La sentencia obviamente es un retroceso y las mujeres estamos cansadas también de esto. Que es lógico y evidente el respeto de este Gobierno por la justicia, por las distintas sentencias, pero ese respeto tampoco es antagónico a opinar sobre las mismas. Respeto a todas las resoluciones, pero esas resoluciones y en una materia de una sensibilidad social máxima como es esta, que afecta a derechos humanos, deben de explicarse muy bien, sobre todo para que las víctimas y las potenciales víctimas no pierdan la confianza en las instituciones y que las instituciones están para protegerlas. Qué farsante eres, Marlasquita. Eres lo peor de lo peor. Que hay derechos que no son humanos. El derecho de las gallinas, por ejemplo.
es el derecho de las gallinas, porque los gallos son violadores. Hombre, recuerdo Fanny Les Gallines, una distinguida defensora de la cosa vegana y animalista y tal, que luego se vendía como dominatrix en las páginas de contactos. Y decía que el gallo le violaba a las gallinas. ¿Qué saben las gallinas? ¿Qué sabe el gallo? De cómo está el Código Penal en materia de consentimiento. Pero si es que son animales. Animales. Ya sé que en el Congreso de los Diputados hay reticencias y el Consejo de Ministros clama abiertamente en contra de esa diferenciación de animales y animales racionales. Animales racionales en este Consejo de Ministros, pocos. Y desde luego, la caradura de estos tíos. Así que, derechos humanos. ¿Qué pasa? ¿Que el denunciado no tiene derechos? Pero este no era un juez garantista. Este es un farsante total. Y llega la otra. Y dice, pero es que objetivamente es un retroceso. ¿Qué es un retroceso? Retroceso es que no haya precisamente presunción de inocencia. Eso nos lleva a la justicia feudal. Eso nos lleva a las cartas secretas que los monarcas absolutos mandaban matar a la gente simplemente escribiendo en un papel: mate a Mengano, que es muy feo, y lo mataban. No había tribunales. Precisamente el gran salto es que sea necesaria la presunción de inocencia para que haya defensa de todo el mundo acusado de cualquier delito, y luego a través de un juicio y las instancias superiores, donde pueden revisar una sentencia, porque puede haber un error, porque se ha visto mal una prueba, porque a veces las apariencias engañan, porque había dos muy parecidos que estaban en el mismo sitio y la policía se va por uno y no se da cuenta del otro. Eso pasa continuamente. En el fondo, la única razón contra la pena de muerte en algunos casos, el caso de Bretón, es que puede haber un error. No se puede matar por error a la gente, hay que evitar el error. Eso es la presunción de inocencia. Hoy escribe Pablo de Lora una columna en el diario El Mundo, un poquillo especiosa, como es propio de él, pero es verdad que puede escaparse gente con la presunción de inocencia, pero es que no hay otra manera de vivir en un Estado de Derecho. No hay manera. Es que o existe eso o es la barbarie, es el linchamiento, cuya variante menor es el jurado. El jurado es una de las instituciones más horrendas que se ha perpetuado en el siglo XX por culpa de los americanos. Pues la ven en las películas como si fuera normal. Bueno, el jurado es la corrupción total de las leyes, porque gente que no sabe de leyes se pone a opinar en casos a veces dificilísimos. Menos mal que hay series que ya te cuentan a cómo está el kilo de cada jurado. Hay expertos en jurado, cómo conmover a un jurado inconmovible en una prueba que es evidente. Y hay condenas que se hacen, o absoluciones, porque alguien es negro o es blanco. Y según en qué sitio, sabes que te van a condenar y en otros sitios te van a absolver. Eso el jurado no puede ser. Tiene que haber un juez que aplique las leyes. Que las leyes no te convencen, cámbialas. El problema es que cuando se hacen leyes como la ley del sí es sí, que condena a todos los varones, nacidos y por nacer, como si las mujeres no fueran madres, hermanas, esposas, sobrinas y tías de esos varones a los que se priva de la presunción de inocencia. Es la ley de unas descerebradas feminazis. Y esa ley ha soltado a más violadores y pederastas que nadie, que ninguno. Nunca jamás ha habido una suelta de agresores sexuales como la perpetrada por este gobierno abyecto, sobre todo cuando de igualdad estaba la señora de Iglesias. ¿O es que Irene Montero entró a ministra por oposición? Hombre, oposición a Tania Sánchez, que encima la metió detrás de una columna. Pero hombre, dime de qué presumes. Y mientras tanto en la derecha, pues como se mueven, dicen, por razones de principio y tal, ahí están regateando los presupuestos. Yo sinceramente ya no sé por dónde va el asunto. De lo último que me he enterado es de que tiene novia el presidente de Murcia, que lo ha contado emocionado. Pues para llegar a la boda, para que quepas una cosa, hombre, López Miras, que estás todavía en edad de merecer, mira a la princesa de Asturias, toma nota. Empiezan con los paparajotes y luego pasa lo que pasa. Pero yo no sé lo que va a pasar y tampoco sé por qué no pasa. Antiguamente se sabía, bueno, están de acuerdo en esto y tal. Pero ahora lo que quieren es que vayan de rodillas los de Vox, que vayan de rodillas a firmar. Hombre, es que claro, como Abascal va a caballo, ¿cómo te pones debajo de un caballo ahí a arrodillarte? Es una broma pesada. Que están con Putin, que están con Trump.
¿Cómo en Andalucía, cómo van a explicar que los aranceles son muy buenos para España? Porque Trump es el que marca el camino. Traicionar a Ucrania, esta noche, como es un reality, lo que crea Trump es un reality, esta noche todos esperando a ver a quién expulsan del plató. Pues va a caer la agricultura europea. Bien, no, expectación. ¿Y qué conejo se sacará de qué chistera mañana? Pues vaya usted a saber. Pero esto de los presupuestos ya clama al cielo. Fírmenlos o no los firmen y prorróguenlos, pero dejen de dar la paliza. Pues continúan esas negociaciones entre Partido Popular y Vox y hoy tenemos novedades, se las estamos contando en Libertad Digital. Les estamos adelantando que contra todo pronóstico Baleares ha tomado la delantera a Murcia y Aragón y el acuerdo podría estar ya muy asentado, muy adelantado. Precisamente la crisis que vive Vox en la isla entre los 7 diputados, separados entre los que apoyan a la Dirección Nacional y los que están enfrentados a ella, estaría facilitando ese acuerdo. Pepa Millán no da detalles, pero sí que dice que el acuerdo valenciano va a tener réplicas pronto y el presidente de Murcia, López Miras, critica precisamente que desde Vox se exija esa escenografía que pasa por la sumisión de los populares. Que los ciudadanos de la región de Murcia tengan presupuestos o no, que dependa de la forma en la que se teatraliza, es demasiado superficial y frívolo, ¿no? Y yo estoy convencido de que Vox no es así, vamos, seguro que Vox no es así. Nosotros no estamos pidiendo ninguna teatralización y el que se crea que lo que pide Vox es un teatro está muy equivocado. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se garantice el bienestar y la prosperidad de los españoles. En este caso en concreto, en Murcia. Vamos a ver, Pepita, baja ese tonito. Pepita, estáis teatralizando algo sobre atribuciones que no tiene la derecha en el poder. No las tiene. Ahora, como ellos, lo que más les obsesiona, como cada vez son más socios del PSOE, de Sánchez, porque esa es la realidad. Entonces, su obsesión es Ayuso. El peor, Ayuso. Después, Juanma Moreno. Y luego Alfonso Rueda. ¿Por qué? Porque son los puntos fuertes del PP actual y porque son la oposición al PP. No son la oposición a Sánchez. Dejaron de serlo hace 2 años. Pero claro que teatralizan. Dice, tiene que salvar hoy uno que fue en tiempos respetable. Dice, Ayuso puede salvar el Valle de los Caídos. Ayuso no puede salvar el Valle de los Caídos y lo saben. Dale que te pego y pego que te da, le insiste. Pero si no ha podido con Ayuso todo el PSOE y todos los comunistas, vais a poder vosotros, desdichados o dichosos, porque lleváis una vida, habéis subido 2 euros al mes la cuota de los afiliados de Vox. ¿Por qué necesitáis tanto dinero? Con todo lo que os lleve de Hungría y de por ahí. Pero bueno, vamos a terminar con otro asunto que es asombroso, lo que se pueden leer en la opinión. O sea, aquí yo creo que hemos perdido todos el sentido común. Un régimen representativo exige que haya gente que quiere ser representada y gente que quiere representar. Y esa es la base de las democracias. Hay un contrato no escrito, pero en fin, hay multitud de textos que lo protegen, por el cual la gente puede votar libremente al que libremente se presenta. Cuando son los políticos, a través de jueces, digamos a su servicio o afines, los que imposibilitan que un candidato se presente a las elecciones generales de un país, y de un país que encima es una república, entonces estamos ante una fechoría antidemocrática. ¿Qué pasa? Que María Corina Machado, porque es de los buenos, nos va a molestar que Maduro la inhabilite, y en cambio Marine Le Pen, que es de los malos, nos parece bien que no le dejen presentarse a las elecciones. O sea, por una historia de corrupción que no es una historia corriente de corrupción, es la cuenta de todos los meses, de todos los partidos, de todos los años en Bruselas. La única condenada va a ser la que puede ganar las elecciones en Francia. Y encima, ayer sale el Tribunal de Apelaciones de París, que es para meterlos en la cárcel. Dice, tranquila, que para el verano del 26 seguro que te contestamos. ¿Por qué? Porque tiene que tener un trato de privilegio. Que hagan como en todas partes donde rige el Estado de Derecho. Coste que en España también se ha hecho así por la Junta Electoral. Pero mientras no hay sentencia firme en un caso en que la que va a ganar las elecciones se tiene que poder presentar, pues estamos como en Caracas. Dice, no, en agosto. Bueno, pues con adelantar las elecciones generales a julio, porque Macron puede llamar a elecciones cuando le dé la gana, y tal y como está en el Parlamento, debería hacerlo anteayer.
Pues ya está. ¿Pero qué creen? ¿Que con darle el caramelo al niño, el niño le va a doler la tripa? Pues claro que le dolerá si es que le has dado 1 kilo de caramelo. Pero que es un desastre y ahí se justifica de la manera, pero van al bulto. A ver si la corrupción no va a penar, pero vamos a ver cuántos casos de corrupción política de alguien que que se presentaba a las elecciones se han sancionado con que no sea elegible. No digo condenado. Ni siquiera al condenado se le ha privado el derecho de ser elegido y a los ciudadanos el derecho de elegir, que es un derecho de los ciudadanos. Que se nos olvida ese contrato básico. Pues claro que se nos olvida, porque esto ya es una película de buenos y malos. Reagrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, ha convocado una manifestación en París en contra de la inhabilitación de su líder. La concentración ha sido alentada desde la televisión francesa por el presidente de la formación, Jordan Bardella, que se ha preguntado si esto es una democracia. A última hora de la tarde de ayer, el Tribunal de Apelaciones explicó que había recibido 3 recursos contra la sentencia y se dio de plazo hasta el verano de 2026 para tomar una decisión al respecto. En la Asamblea Nacional, el centrista Bayrou reclamó a los diputados hacer una reflexión sobre el uso de la ejecución provisional. Escuchamos a Bardella y Bayrou. Les pido que ante todo se indignen. Creo que millones de franceses están indignados y nuestro papel es también permitir que los franceses que están enfadados se expresen pacífica y democráticamente contra lo que les parece una decisión no de justicia, sino de injusticia. Es cierto que hay preguntas. Yo mismo he expresado a menudo preguntas sobre el único tema que me parece estar bajo nuestra observación en esta materia. Pero si es que lo juzgaron por lo mismo. Y no se declaró inelegible a nadie. A posteriori se ha juzgado y condenado a los que han dejado de ser presidentes de la República. Por ejemplo, Chirac o por ejemplo Sarkozy. En algunos casos es más escandaloso, en otros más opinable. Pero nada que ver con esto, que son 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación, la que iba a ganar las elecciones seguro, con absoluta seguridad, a Macron, y puede ser un peligro para la democracia. Así que la solución es suspendemos la democracia en este área, nos quitamos a esta, es decir, hacemos como Maduro, que María Corina no sea elegible. Se presentará con otro, sí, pero no es lo mismo, porque además ese otro le pueden hacer igual. De hecho, lo hicieron también en Caracas. A la que iba a sustituir, que era una profesora de ética, a María Corina, también la inhabilitó el zampanó de Maduro. Y entonces apareció con Edmundo, pues también encarceló a Maduro, en la checa de la Embajada Española, paraíso de la corrupción. Pero esta es una cuestión esencial. Tú no puedes privar a un país como Francia, que tiene casi 70 millones de habitantes, del derecho a elegir a quien quiere elegir, salvo que te cargues la democracia. Porque es así. Es una sentencia disparatadamente cruel, abusiva, etcétera. Se pongan como se pongan. Bueno, pues que algún corrupto pague. No, o pagan todos o no paga ninguno. Lo que no puede ser es que esta, que molesta al sistema, esta no tiene derechos. ¿Cómo no va a tener derechos? ¿Cómo no va a tener derechos? Pues entonces que el sistema no vale. Tienen razón los que dicen que esto no es un sistema, que es un atraco. De luego fiscalmente lo es. Pero es que nos olvidamos de cosas básicas. En la democracia tiene que haber alguien elegible y alguien que los elija. No, es que claro, porque es que se inhabilita. Las inhabilitaciones en general acaban con que la víctima se convierte en verdugo. ¿Qué pasó con Trump? Era tan exagerado, era tan falso, era el montaje tan grosero. En todos los periódicos españoles, prácticamente sin excepción, Trump se ha revelado como un loco, furioso, maligno. Pero eso no quiere decir que se actuara correctamente. Una actriz porno, cuando estaba embarazada, Melania, le hace chantaje a Trump. Trump paga. Y por pagar a la que le hace chantaje, no juzgan a la que le hace chantaje, que luego se va a hacerle más chantaje, contarlo a la prensa. No, condenan 26 o 24 veces a Trump por las veces que pagó a esa señora. Y digo, oiga usted, ¿pero qué me cuenta? O sea, ahora porque le hacen chantaje y paga, es culpable. Pues eso ha sido Trump, dice, 26 condenas por delito sexual. Era un delito y eso no es un delito en ningún sitio con 2 dedos de frente. Querían cargarse a Trump, haber presentado mejor candidato. Lo hicieron, bueno, mucha gente, casi el 60% de los norteamericanos consideraban que había una persecución judicial contra Trump. ¿Por qué? Porque la había. Y esto es una persecución judicial contra Marine Le Pen. Es evidente.
No, porque es que, no, mira, la letra pequeña lo que ustedes quieran, es evidente. Presenten mejores candidatos, presenten a alguien tan guapo como Bardella y que venga de los barrios más pobres de París, hijo de un argelino que encima los abandonó. Y luego hay que ver al chico, díganle que no tiene una carrera como es debido. En fin, esto es tremendo. Vamos a despegar con Iberia. Iberia estrena nuevos destinos en Brasil y Estados Unidos. Descubre las impresionantes playas de Fortaleza, la historia y gastronomía de Recife y la emoción de los parques de atracciones de Orlando. Reserva ya en iberia.com para volar el próximo invierno. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, hay empresas que deberían cambiar de nombre. Lo vamos a ver ahora con Silvia Ribeiro y Luis Díaz. Pero Traxatec, que da raro, ¿no? Traxatec. Decir traga sería más correcto, ¿no? Traga encinas, traga oro, traga plata. De otra manera, más citando al descomer que al comer, esto será popular en La Rioja. A alguien se le atribuía algún episodio así marronáceo en la vida y a partir de él le ponían el mote y toda la familia durante un siglo pues lo llevaba. Bien, estas empresas que era para colocar a lo que vulgarmente se llamaría las putas de Ábalos, que pagábamos todos, que ilegalizaron los diputeros del PSOE, o sea, es que es tremendo. Bueno, pues lo mejor es cuando los colocaban en empresas públicas sin ninguna cualificación, más que la que horizontalmente se ganaban y cobraban por otro lado, pisos en la Plaza de España, etcétera, etcétera, pues además es que fingían que había como una especie de concurso. No voy a entrar en detalles, pero me los imagino, porque diputeros no son los únicos, ¿eh? Ahí está Tito Berni en el horizonte. Ayer dimitió el portavoz del gobierno de Canarias por las mascarillas. No, hombre, no. Torres es el responsable. Pero ya ha caído el segundo. Dice, vas a dimitir, que te vas sin problemas, que yo te cuidaré, hasta que caiga en algún juez. Pero lo de ayer es verdaderamente asombroso. Les pillan pagándole a la puta con dinero público. Y entonces dice que de todas maneras estuvo muy bien el escrutinio. ¿Cómo fue el escrutinio? No hubo. Porque entre lo que dice que es mentira, evidentemente, y lo que no dice del todo, que es la verdad, bueno, pues al final lo que queda es que no era el puerto de arrebatacapas, era de arrebataputas. Pero esto, ¿dónde vamos a parar así? Pues vamos a donde estamos. Es decir, en un paraíso del delito. El director de Traxatec ha confirmado en el Senado que Jessica Rodríguez, la prostituta contratada por Ábalos, no acudió nunca a su puesto en la empresa pública. Juan Pablo González Mata, además, ha explicado que el puesto en la que fue colocada dependía directamente de la presidenta de Adif, es decir, de Isabel Pardo de Vera. Tras esta confesión, el PP se plantea citarle ahora en la Cámara Alta. A pesar de las irregularidades, sin embargo, González Mata defiende que Jessica superó un proceso de selección. Le escuchamos junto al popular Maillo. Usted ha traído una auditoría y usted ha traído además una relación valorada de certificaciones emitidas por parte de Adif. ¿Le importa que yo pueda ver la certificación valorada esta? ¿Ahora mismo? Sí. No. ¿La puedo enseñar? Sí. Mire, fíjese qué fácil ha sido, ya sabemos parte de la verdad. Mire, en la certificación valorada, cuando pone Jessica Rodríguez García, asignada a presidencia de Adif. Lo pone en el... Sí, lo pone. Sí. Señores, presidencia de Adif. Presidencia. Isabel Pardo de Vera. Está asignada a la presidencia de Adif Jessica Rodríguez, concubina de Ábalos. De acuerdo a la información que nos envía Adif, sí. Bien, o sea, trabajaba con Isabel Pardo de Vera en presidencia. En las instalaciones de Adif. Pues resulta que trabajaba, pero no trabajaba. Por cierto, me dice Santi, has dicho que eran 12 en un soneto. Hombre, 14 versos dicen que es soneto, pues has dicho 12. No me había despertado o estaba todavía conmovido por la aparición de la princesa de Asturias. Ya verás, Santi, ya verás. Es que no la ha visto todavía. Bueno, esto es una broma pesada. No es una broma, es la manera de funcionar del PSOE. Desde el primer día llegaron a robar. Si es que se sustancia en eso. Y a la hora de robar, ¿quién roba para comprar pisos, para poder dejar en herencia a la familia, tener una buena vejez, lo que sea? Y otros que van a eso y además aprovecharse pues de todos los vicios.
Pero coca, putas, putas, coca, esto es como el tiro porque me toca, o sea, continuamente. Desde Andalucía, pero hombre, si es que en Andalucía robaban a mansalva y tuvieron la edad de oro los puticlubs y prostíbulos en general de Andalucía. Recuerdo cuando Juanma Moreno en las elecciones no tuvo buen resultado, pero cuando saltó Vox, por sorpresa, bueno, pues completó, y hay que ver ahora cómo está y cómo piensan estar, porque la verdad es que ponerle a Marichusma enfrente, eso ha sido un regalo, no sé, de la Virgen que quieran elegir. Pero insisto, se fue al Don Ángelo, que era el puticlub más famoso de Andalucía, y allí empezó su campaña, denunciando que el dinero público se iba en eso. Es que es así. Él fingía que no sabía, pero ¿cómo lo vas a saber? Por cierto, cuando alguien que es testigo y tiene que decir la verdad miente, se deduce testimonio. Quiero decir, se le juzga por perjurio. Cuando alguien está imputado, no, pero cuando alguien es testigo, lo digo, no es el caso de una comisión parlamentaria, pero está pasando en todos los tribunales. Se deduce testimonio, es decir, ¿puede haber perjurio? Claro que lo hay. Pero si Navajita Platea no conocía al Dama, no lo he visto nunca. Pasó alguna vez, quizá nos hayamos cruzado y no sé quién es. Tercero, me parece que una vez lo saludé. Cuarto, no sé si me lo presentaron. Quinto, tal vez me pude recibir algún correo. Sexto, tal vez contesté alguna vez. Séptimo, no recuerdo más que quizá un par de ocasiones en que a lo mejor me cambié un correo de tal. Noveno, ya dije que no lo conocía realmente, pues conozco como a mucha gente que conozco. Décimo, ¿cómo que 47? 47 WhatsApps. Creo que son 60 y tantos. Y hay más. Pero esa es la forma de actuar con el PSOE. Mienten siempre, siempre. Dice, hombre, alguna vez dirán la verdad, ni por equivocación. Es en lo único que no se equivocan, en mentir. Vamos con el tema de nuestro tiempo. El problema fundamental de Occidente es que no se respeta a sí mismo. Y para eso lo primero que hay que respetar es la transmisión de unas generaciones a otra de todos los saberes acumulados a lo largo de los milenios, los siglos, milenios. El primero es que el profesor tiene que saber una cosa y transmitírsela al alumno. Esa es la base de todo. Si el alumno no reconoce que necesita saber cosas y el profesor que tiene que saber cosas para enseñarlas, no hay educación. Tan sencillo como eso, pero desde párvulos hasta el final de su vida. ¿Qué pasa? Que eso es lo que se ha despreciado. Los pedagogos en contra de la memoria. Pero vamos a ver, si no es de memoria, ¿cómo te aprendes las cosas? ¿Quién va a vivir por ti? El algoritmo. Bueno, pues están, y además primero pegan la puñalada y luego hacen como que no han sido. Pero hombre, que llevas el puñal manchado de sangre que te baja por el codo, Pilarín. No, esto, no sé. Esto pincha, ¿verdad? Y le pega una puñalada, siempre Ayuso si pueden. El problema es que Ayuso lleva cota de malla y siempre se acaban rompiendo la muñeca. En fin, es una cosa, cada vez que veo a la grandona esta, la Diana Morant, que es de gigantes y cabezudos, allí en Barcelona, una cosa que es la giganta, o sea, la giganta, que tiene siempre, es mucho más grande que los demás, y el cabezudo, que es pues, como un tío de Zaragoza, ¿no? Como Esteso, por ejemplo, tal. O sea, gente robusta, una buena cabeza, pero claro, la giganta le pasa 1 metro. Y metro y medio también, no sé cómo no se caen. Pues Diana Morant es como la giganta, pero es como aquello, y exagero, tu cabeza es hermosa, pero sin seso, con ese. Que Pilarín me tiene. Ayer la volvió a liar y hoy la vuelve a liar. El gobierno niega haber abierto una guerra entre universidades públicas y privadas. Asegura que la única distinción que establece es entre buenos y malos centros. Sin embargo, sigue atacando a Madrid y a Andalucía por el aumento de universidades privadas en los últimos años, obviando que la mayoría, más del 28%, se han creado desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Hoy en El País, la ministra Morant acusa a Díaz Ayuso de maltratar y desprestigiar la universidad pública. Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas. Estamos hablando fundamentalmente de centros privados que lo único que tienen de universidad es el nombre, que suelen ser fondos de inversión que lo único que buscan es generar negocio, centros privados que tienen un número muy escaso de estudiantes, que prácticamente no ofertan un número claro de grados universitarios ni de másteres.
tú que no sabes contar ni con los dedos, verás, es que es un mínimo de 3 líneas que no debería existir ninguna... Pero tú qué sabes si no has hecho una carrera como es debido. Que suelen ser, ¿cómo que suelen ser? O son o no son. Esto no va de... O sea, no conozco un imbécil que no diga esto no va de... Pero en la derecha, en la izquierda, estos son vicios generalmente episódicos que suceden en el habla cotidiana en politiqués, como decía el gran Amando de Miguel, el politiqués. En Francia le llaman langue de bois, o sea, lengua de madera. Hay una editorial buena que ha mejorado lo de lengua de trapo. Lengua de trapo es para los niños, que tiene gracia, para los borrachos, que no tanto, y luego para los que no saben hablar, como Pilarini, que es la ampulosa necedad de la que no sabe nada de nada. Pero cree que un día cantará, ya verás. Un día se pondrá, el Ebro guarda silencio, se pondrá, lo hará. Y ganará las elecciones, para nuestra desgracia. Bueno, todo esto es mentira. Todo esto es mentira. ¿Dónde ha crecido más la economía? En Madrid. ¿Dónde han crecido más las universidades privadas? En Madrid. ¿Cuántas hay pendientes de que el ministerio, que no sabe nada de nada? Esta es ministra de Educación y no tiene una carrera universitaria, tiene un grado de guardería, que ejerció 3 meses. Eso es todo lo que sabe esta tía. ¿Y es ministra de Educación? Si lo escribirá con H. En fin, otra historia. Esto es lo que más gusta a Vox. Los menas. Siempre, pero ya cuando estaba Rocío Monasterio, qué tiempos, por lo menos tenía otro nivel Vox. Ahora ya es que da risa, no los distingues de sumar, restar, multiplicar o dividir. Pero es que no son mejores, digo intelectualmente. Bueno, pues que hay que... ¿Por qué trae a los menas? Pero como si los menas los trajera Ayuso, los pudiera deportar a Ayuso. Y saben que no pueden, es igual. ¿Y la Cruz de los Caídos por qué no la protegen? Porque no puede. Pues no, señor. Pues sí, señor. No, no y no. ¿Por qué? Porque no tiene un programa político. ¿Cuál es el programa económico de Vox? ¿Cuál es el programa institucional de Vox? Ninguno. Ninguno. Quejarse del PP. Dicen que les va bien. El Gobierno carga contra las comunidades autónomas del PP tras recibir los datos de los menas que acoge cada autonomía de cara al reparto de esos 4.400 menores que están en Canarias y en Ceuta. Aragón es la única región que no ha enviado esos datos a la Moncloa a la espera de que se resuelva el recurso que han presentado y que ha sido admitido a trámite. La Comunidad Valenciana también se plantea acudir a la justicia y la ministra de Infancia, Sira Rego, acusa a Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, de enviar datos falseados. Una teoría que desmonta la consejera madrileña Ana Dávila. Es verdad que ha habido, asimetría a la hora de facilitarnos los datos. Insisto, la mayor parte de las comunidades autónomas nos han facilitado bien los datos. Y en algunos casos, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, lo que nos han habilitado es una cifra general. Yo creo que intencionalidad política, la única que puede haber en un momento dado para poner dificultades, tiene que ver más con una cuestión ideológica profundamente ligada a cuestiones más racistas que otra cosa. Nuestros centros desde hace muchos meses ya están tensionados, los trabajadores están tensionados y nosotros desde luego no vamos a participar ni vamos a ser cómplices de esta política del Gobierno de España que está permitiendo que todavía muchas personas se jueguen la vida y se dejen la vida en el mar tratando de llegar a nuestro país. Bueno, pero esta tía hay cuestiones racistas. Dice la Cisjordana, que es la que defiende que hay que liquidar a todos los judíos, desde el río hasta el mar. Esta tía, que no condena a Putin, que no condena a Maduro. Esta tía es la que va a decidir qué cosas le parecen. No saben nada, además. Son comunistas y con eso ya no hay que estudiar. Pero es que además en Madrid siempre se equivocan, porque no se pueden creer que sea la más próspera y al mismo tiempo la que más aporta. Tienen la idea de que el que es rico es que le roba a los pobres. No, el que es rico es que crea riqueza. Pero esta pobre da de sí lo que da de sí. Vamos ahora al reality de los amigos de Vox. El gran amigo de Vox, el gran hermano. El que si puede acabará con la agricultura española. En las próximas horas está previsto que Donald Trump anuncie la imposición de aranceles en todo el mundo. Hasta el momento la Casa Blanca no ha precisado cómo se aplicarán ni ha ofrecido detalles sobre qué países se verán realmente afectados. Una de las previsiones es que España y los países del bloque comunitario se enfrenten a aranceles del 200% al vino europeo, así como las exportaciones de coches y componentes a Estados Unidos. Desde Bruselas aseguran que tienen fuerza para contraatacar con un plan sólido. ¿Qué momento, Abascal? A defender el vino.
España es el país que más vino produce porque además más vino vende, a granel, digamos. Anda, que los italianos no se benefician de Valdepeñas. Eso encima lo venden 4 veces más caro. Pues saben comerciar, cosa que en general en La Mancha se ha hecho siempre mal. Y hacen unos vinos buenísimos y la relación calidad-precio en España es inmejorable. Bueno, vaya usted a encontrar vino español en Estados Unidos antes de Trump, y les cuento después. Pero qué momento, ¿no?, para ir a tu aliado Trump. Santi, son las 7, casi las 8 y nada. Santi, ahora, que es el momento de ir a Washington y decirle que no toque en España. Tu aliado, tu modelo, tu amigo, Don Diego, le llama Don Diego en vez de Santiago, Don Diego Abascal. Muy bien, hace así, porque no sabe muy bien qué decir, hace así. En fin, lo dejamos aquí porque viene el día de los impuestos. Se van a poder pagar por Bizum. Lo que no se harán por Bizum, ya verá, es devolver cuando te tienen que devolver dinero. Olvídense, pero ni Bizum ni Bizam. CaixaBank patrocina este espacio. Bueno, vamos a ver, Luis Fernando Quintero, es el día de la marmota, los impuestos. Los impuestos. Decía el clásico americano que solo hay 2 cosas en la vida permanentes, la muerte y los impuestos. Sí. Pues hay que decir que hubo una época en que, por ejemplo, España prácticamente no tenía impuestos directos y nos iba mejor y teníamos superávit. Desde luego. Y se hacían obras públicas como no se han vuelto a hacer. Vivimos el periodo de mayor prosperidad e incremento de renta per cápita de la historia sin ninguna duda. de España. En cualquier caso, Federico, dices la muerte e impuestos, no sé en qué orden, porque sabes que en España te da igual estar muerto, incluso los muertos tienen que pagar impuestos. Impuestómetro 2025, tenemos precisamente el día que arranca la campaña de la renta, el informe del Instituto Juan de Mariana con las 94 subidas fiscales de Sánchez que hacen que un sueldo medio tribute un 48% de forma directa entre IRPF y cotizaciones sociales. El sueldo medio en España ya está pagando casi la mitad de su poder adquisitivo. Que antes éramos la clase impuestos. media alta, la que estábamos hasta el 54 que llegaron a poner. Es que ahora el 50 lo paga todo el mundo. Pero si aquí sumamos los impuestos clásicos que vota cualquier español que se haya hipotecado, el IBI, el efecto del déficit, otros gravámenes, más los IVAs, la carga fiscal llegaría casi al 55%. Añádele los impuestos regionales y locales. Por supuesto. Que en los regionales, hay 5 puntos más en Cataluña, casi 6 que en Madrid. En los últimos 6 años, ¿sabes qué ha hecho la presión fiscal en España? Aumentar casi 2 puntos. En el resto de la Unión Europea de media, ¿sabes lo que ha hecho la presión fiscal en los últimos 6 años? Bajar casi 1 punto. Pues eso, así estamos. Bueno, y hoy el reality es ¿a quién le cae la bolita? ¿A quién le cae la bolita? Esto es lo que ha hecho este marracho siempre, es convertir esto en un plató de televisión. Y mañana, algo se le ocurrirá. Bueno, lleva cebando qué pasará el día 2. ¿Qué pasará? Ojo que voy. Vas, ¿y qué vas a hacer? Pues subir el precio de la cesta de la compra en Norteamérica. Sí, luego además hay otra cosa añadida de este Día de la Liberación, el día en el que Trump pondrá el huevo y decidirá... Que es una burla del desembarco de Normandía, del día D. Es una burla, pues son decenas de miles de muertos por la libertad y contra los putinejos con los que se ha aliado este merluzo. Desde luego que sí. Bueno, pues aranceles, ¿qué va a deparar el Día de la Liberación? Es una información que vemos en Expansión. En fin, hoy todos los medios de comunicación están especializados en economía pensando qué es lo que va a hacer Trump. Hay una cosa clara, que hoy hará lo que haga, pero no es motivo ni razón para que mañana diga lo contrario. Que esto es lo que pasa. Y además dirá que él dice siempre lo mismo. Por supuesto. Claro. Pues vamos a las noticias de cercanía y seguimos.